España es complicada, pero yo estoy tranquilo, aunque estoy convencido de que hay pocas posibilidades de que la solución sea favorable, porque la posición, sobre todo en el caso del franquismo, están muy determinadas. Pero bueno, hay que seguir peleando y manteniendo las posiciones que uno cree que son las justas. Si ves el anterior. El seu discurs és implacable amb les actituds classistes i desganades d'altres jutges. És un to que a Espanya li ha fet guanyar la fama de superb. O que se acerquen a la misma en forma endogámica, es decir, por el hecho de que mi padre es juez y yo soy juez, o mi hermana, o mi primo, o porque socialmente está bien ser juez. No, hay que ser juez porque se tiene vocación. No es comprensible la existencia de jueces que lo sean a tiempo parcial, o que se acerquen a la profesión o porque corresponde por posición social o porque la posición social que se tiene lo impone. En España se vive hoy una situación paradójica de la que el que os habla es sujeto activo y pasivo. La investigación de los crímenes del franquismo ha derivado en una acción judicial contra el juez. En definitiva, lo que se imputa al juez es haber quebrantado una especie de jerarquía por haber tomado esa decisión amparada por una interpretación razonable y razonada de la ley nacional e internacional en el ejercicio de su independencia judicial. Garzón va néixer en un poble d'Andalusia 20 anys abans de la mort de Franco. El seu pare era pagès y tenía una finca on cultivaba hortalisses. Me acuerdo cuando mi padre me llevaba a La Mancha a vender. A La Mancha he ido yo también, Balta. Yo tendría con 6, mi padre, 6, 7 años, la misma 8 situación años, que tú, fíjate, se repite con los mulos y a las 4 de la mañana. Se repiten las mismas cosas. Se hacía, se montaba el puesto, se vendía y otra vez para acá. Yo recuerdo con mi padre. ¿Y el puesto de tu madre en la plaza no te acuerdas? Sí, claro. Entrando a la izquierda, el último allí. Entrabas a la izquierda, el último de la izquierda, sí. El abuelo era un agricultor nato de raza. Pero yo decía, pues, yo me voy porque yo mis hijos no los suelto por ahí en una capital de esa, no, o sea, me voy con ellos y los veo estudiar. Pero es que antes tú no podías mandar a 5 hijos a estudiar fuera siendo una familia de agricultores. Yo pues no voy a querer que estudien como todos estudian, ¿no? Y como los niños que están estudiando para ellos, que para nosotros no estudian, és su porvenir. En aquells anys, molts van emigrar del poble. El pare de Garzón va buscar feina fora del poble per poder pagar l'escola. Garzón se'n va anar a estudiar a la ciutat de Baeza amb 11 anys. ¿Y quién hay al lado? Tú aquí y el otro no. Detrás. ¿Y Pelache está detrás? Esa, efectivamente, sí señor. Las 3 patas para el banco, los 3 correos. Se lo he dicho yo y digo, este es. Dice, Sí, no. estoy en el seminario. Tú no te ves tan mal. Estoy de aquí. ¿Sí? Joder, Anda, Balta. y digo, Pero ese tu es. primo dice, yo creo que está aquí. Claro, digo, ese Estoy de aquí, ese señor. es tú, El que está en la estoy columna. apoyado, ¿Y claro. quién hay al lado? Tú aquí y el otro está detrás. ¿Y Pelache está detrás? Ese es. Oh, bien. Els seus amics recorden la seva competitivitat i la seva afició als jocs perillosos. Aquí esta misma lonja que tenemos, una lonja que tiene unos 14 o 15 metros de alto,
con unos muros de piedra, pues nos echábamos carreras por encima de la lonja, ¿no? Corriendo por encima de la lonja, se iba corriendo, cronometrado hasta allí, a ver quién llegaba primero. Y bueno, y Baltasar, el aditivo que le ponía a esa carrera es que cuando llegaba hacía el pino. El pino es ponerse con la cabeza abajo, encima de la lonja, y los pies para arriba, ¿no? Bueno, aquí una caída, evidentemente, creo que es mortal de necesidad, ¿no? Cuando él más perseguido ha estado, cuando aparecían las dianas de ETA en España, y en alguna ocasión se lo he preguntado si él tenía miedo, y siempre me ha dicho que él iba a hacer aquello que debiera hacer en cada momento. Esa cantidad de mal contra la que ha luchado, pues ha ido surgiendo de esos sentimientos de valentía, de incluso de osadía y de temeridad. Por eso yo creo que Baltasar es un juez excepcional, porque es muy difícil encontrar un juez que arriesgue tanto en la vida para luchar contra la injusticia como él ha arriesgado, ¿no? Garzón volia ser jutge des que anava a l'escola, quan els jutges procedien gairebé exclusivament de les classes altes. Es va guanyar la fama d'estudiós a la Universitat de Sevilla. Abans d'arribar a l'Audiència Nacional, amb 31 anys, va passar per jutjats de poble. Al cap de 2 anys, Garzón es va convertir de sobte en el jutge més famós d'una nova generació de jutges i fiscals especialment actius. Un juez mediático, un juez estrella. Básicamente le arranca de aquella época, de la época en la que parecía que no había otro juez en España, que luchaba contra el narcotráfico y lo hacía por tierra, mar y aire, y llegaba un poco con signos de estrellato. Había una economía paralela, que era la economía que procedía del narcotráfico, que tenía importantes ingresos procedentes del narcotráfico y tenía una competencia desleal con la economía lícita, y eso se empezaba a ver. La respuesta de la justicia y la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue contundente, porque llegó a Galicia la justicia y se visualizó. Y es verdad que fue una llegada muy mediática, muy espectacular, con muchos funcionarios policiales, con el juez que apareció, el juez que en este caso era Garzón. Era necesario, era la demostración de que el Estado de Derecho llegaba a cualquier sitio y que aquello no se iba a convertir en una pequeña Sicilia, ni mucho menos. Marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Lo puedes concretar en 1 o 2 personas, tienes que concentrarte en las redes, ¿no? Y atacar a las redes, su fuente de financiación y tal, pues en aquel momento no era lo que se hacía, ¿no? Hoy por hoy la Audiencia Nacional se puede decir que es el órgano jurisdiccional o judicial de Europa que más experiencia podría tener en materia de cooperación jurídica internacional, evidentemente lanzada por las personas que se encontraban aquí, entre ellas y fundamentalmente Baltasar Garzón. No era l'únic jutge de procedència humil, però n'hi havia pocs. La carrera judicial es muy endogámica, es una carrera, o sea, donde muchos son hijos de magistrados, nietos de magistrados, bisnietos de magistrados. A Baltasar Garzón se le vio como una especie de advenedizo, y entonces, o sea, como alguien que, como el típico chico listo de pueblo, o sea, que realmente llegaba con ese olfato, pues él supo asentarse muy bien, ¿no? Yo le conocí en el año 89, que a él le contrataron como profesor en el departamento en el que yo trabajo, en la Universidad Complutense de Madrid. La primera impresión que tuve de él era un poco comprobar la diferencia que ya existía entre el personaje público, porque ya era bastante conocido por más de un asunto, y el personaje real. El personaje real era distinto, era más sencillo, se expresaba incluso con timidez, tenía un cierto
reparo al ambiente nuevo. Entonces a mí lo primero que me sorprendió fue eso, que la idea que yo tenía del personaje, que me interesaba profesionalmente, me había interesado profesionalmente, pues no coincidía con el sujeto que allí conocí, pues los primeros días un poco tímido, un poco inseguro, en un ambiente nuevo, en una facultad tan grande. Él es juez instructor, es decir, él investiga, él no pone resoluciones que terminan un asunto, él no juzga, en definitiva. Entonces, profesionalmente lo que es más llamativo de él es la forma de instruir tan audaz que ha tenido siempre. Aquell jutge audaç, d'origen humil, es va fer tremendament popular. El 1993 va entrar en política. Felipe González el va fitxar pel Partit Socialista com a garant de la lluita contra la corrupció. Cuando Felipe le pide que vaya en sus listas, lo que le pide es que vaya el de Nécora, el de tal, el figurón. A mí Garzón nunca me ha parecido un hombre comprometido políticamente. ¿A qué llamo comprometido? Con militancia política, con todo eso. No era especialmente brillante, sin embargo, atraía ese gesto de valentía que tenía siempre. Los únicos problemas de conciencia que yo tengo es ser coherente conmigo mismo. Y lo que sí le puedo decir es que soy coherente, creo, con las contradicciones propias que todo ser humano tiene. Hoy, lo voy a ser mañana y dentro de mucho tiempo. Conozco bien ese paso político porque yo era secretario general, él vino de número 2 en la lista del Partido Socialista por Madrid y lo tuve que llevar de la mano. Era un neófito, ¿no? He dado algunos mítines con él, etc. Nunca le he admirado. No me resulta un hombre atractivo desde el punto de vista ni político ni personal, ¿no? Y la decisión que tomaron de meterle en las listas, pues la acepté. Me pareció una ocurrencia, ¿no? Y luego trajo muy malas consecuencias. El pas de Garzón per la política va ser breu i amarg i va dimitir després de poc més d'un any. Es va sentir enganyat. Meter el bisturí a fondo, llegue hasta donde llegue. Es la obligación del presidente del gobierno, es la obligación del gobierno y de todos los que estamos en la vida pública. Els seus enemics van dir que s'havia enfadat perquè no l'havien fet ministre. Si se me hubiesen dado los medios en función de las palabras que se empleaban para pedir mi colaboración, no hubiese sido tanto un muñeco al que se ha acudido y amparado en temas de corrupción o de lucha contra la corrupción y hubiese podido prestar más servicios. Insisto, como no puedo prestar esos servicios, me marcho. Legalment li va ser permès tornar a fer de jutge, però allò no es va oblidar. No puedes dejar la carrera judicial, meterte en un partido muy concreto y definido como el Partido Socialista, luego te coges una rabieta porque no te nombra el ministro y vuelves otra vez a tu carrera judicial. Yo me metí en política, aunque fuera de una manera muy rápida y breve, 6 meses en ese partido de Frente Nacional y ya, bueno, ya tengo el estigma para el resto de mi vida de que soy un fascista y de extrema derecha, etc. Garzón va assumir un cas políticament explosiu, el dels GAL, en què la policia va fer servir assassins a sou en la lluita antiterrorista. L'exministre de l'Interior José Barrio Nuevo i l'exsecretari d'Estat Rafael Vera van ser detinguts. González va haver de testificar al Tribunal Suprem. El 1996, els socialistes van perdre les eleccions, en part per aquell escàndol. Yo francamente creo que de una valentía extrema, no solamente profesional, es decir, desde el punto de vista profesional, sino incluso desde el punto de vista personal. Es decir, él estaba en aquel momento luchando abiertamente desde el punto de vista jurídico contra algo tan absolutamente complicado como es el terrorismo de Estado. Instruir el GAL fue una labor dificilísima, porque no solo era complejo el asunto, sino que tenía enfrente a todo el aparato del Estado. Y que llegase a sentencia final condenatoria, yo no sé si todo el mundo sabe lo que tuvo que soportar. Amenazas de tipo mafioso. Lo que se le critica es, mire, yo soy juez, manifiesto claramente, como decía muy bien el señor Alejo Vidal Cuadras, una voluntad de ir a la política.
y voy en unas listas electorales. Me nombran un cargo público. En ese cargo público conozco muchas cosas. Usted es mi jefe. Pido que me nombren otra cosa. No me nombran, me voy. Y entonces yo, juez, abro un proceso penal contra usted, que es mi jefe. Que fue mi jefe. Eso yo no sé si es ser valiente. En España tenemos un idioma muy rico y podríamos utilizar otros adjetivos calificativos. El Poder Ejecutivo pues normalmente siempre pretende crear espacios de inmunidad, espacios de no derecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues el problema es cuando se encuentra un juez que no se los deja, es decir, le dice, no, mire, vamos a ver, o sea, aquí no hay nadie que sea inmune. Entonces, bueno, pues normalmente la mayoría de los jueces se inhiben ante esa situación y, sin embargo, pues jueces como Baltasar Garzón y otros, pues no se inhiben. L'exministre José Barrionuevo i l'exsecretari d'Estat Rafael Vera van ser condemnats a 10 anys de presó per haver participat en un segrest i per malversació de fons públics. El cas Gal va ser una demostració increïble de la seva independència. Ell no va tenir por d'entrar en un terreny que crec que en aquella època altres jutges més veterans haurien preferit investigar de manera no tan vigorosa. Yo no carezco de memoria y muchos socialistas como yo no carecemos de memoria. Y sabemos las putadas que nos ha hecho este señor. Y no se lo vamos a perdonar. L'audàcia de Garzón també ha tingut crítiques populars. A Catalunya, la meitat dels 38 detinguts en relació amb Terra Lliure el 1992 van ser absolts posteriorment. Al País Basc, Garzón va ser pioner a ampliar polèmiques lleis antiterroristes per detenir més presumptes col·laboradors d'ETA. Aquí, el català surt a jugar. España es complicada, pero yo estoy tranquilo, aunque estoy convencido de que hay pocas posibilidades de que la solución sea favorable, porque la posición, sobre todo en el caso del franquismo, están muy determinadas. Pero bueno, hay que seguir peleando y manteniendo las posiciones que uno... Cultivava hortalisses. Yo me acuerdo cuando mi padre me llevaba a La Mancha a vender. A La Mancha he ido yo también, Balta. Yo tendría con 6, mi padre, 6, 7 años, la misma situación años, que tú, fíjate, se repite con los mulos y a las 4 de la mañana. Se repiten la misma cosa. Se hacía, se montaba el puesto, se vendía y otra vez para acá. Yo recuerdo con mi padre. ¿Y el puesto de tu madre en la plaza no te acuerdas? Sí, claro. Entrando a la izquierda, el último allí. Entrabas a la izquierda, el último de la izquierda. Sí. Creo que son las justas. Si ves el anterior. El seu discurs és implacable amb les actituds classistes i desganades d'altres jutges. És un to que a Espanya li ha fet guanyar la fama de superb. O que se acerquen a la misma en forma endogámica. Es decir, por el hecho de que mi padre es juez, yo soy juez, o mi hermana, o mi primo, o porque socialmente está bien ser juez. No, hay que ser juez porque se tiene vocación. No es comprensible la existencia de jueces que lo sean a tiempo parcial, o que se acerquen a la profesión, o porque corresponde por posición social, o porque la posición social que se tiene lo impone. En España se vive hoy una situación paradójica, de la que el que os habla es sujeto activo y pasivo. La investigación de los crímenes del franquismo ha derivado en una acción judicial contra el juez. En definitiva, lo que se imputa al juez es haber quebrantado una especie de jerarquía por haber tomado esa decisión amparada por una interpretación razonable
y razonada de la ley nacional e internacional en el ejercicio de su independencia judicial. Garzón va néixer en un poble d'Andalusia 20 anys abans de la mort de Franco. El seu pare era pagès i tenia una finca on cultivava